occidental. ¿Se acuerdan cuando hablamos con los que tuvimos la oportunidad con los representantes de etnias indígenas y todo esto? Y es una visión completamente distinta de la vida, de las cosas, sentido metafísico. ¿Listo? Mucho ojo. Las respuestas, ¿será que siempre van a estar desde la manera como yo las miro? Es algo para preguntarse, ¿cierto? Muy bien, continuemos. ¿Seguimos? ¿Sí ustedes? ¿O sigues tú? Listo. Hasta que se habla. Los problemas de investigación son apasionados para el investigador. Ahí cómo podemos ver que el investigador es apasionado por lo que está haciendo, porque cuando él empieza a analizar un problema y ve que el problema tiene solución, él empieza a ver que hay mucha información, muchos datos. Entonces ahí es cuando se empieza a apasionar. Hablamos de numerosos datos, de arduo trabajo en su recolección, de interpretar análisis y conclusiones. Esto se ve desde una perspectiva del baconismo, que quiere decir el método inductivo, es el método que se llama, lo confunde con el empírico, pero no es el empírico, es el que se da entre la experiencia y la ciencia. Su aceleramiento se debe a su imposibilidad de resolver todos estos enigmas. Esto ahí quiere decir que... No me acuerdo esa parte ahí. Bueno, sí. Esta pasión deriva del espacio que se genera para colocar a prueba el ingenio científico. Ahí trata de que los científicos tienen como cierto ego y ellos al ver un problema, ellos siempre van a querer encontrarle la solución, y cuando no se la encuentran, ahí es cuando empiezan a... o sea, se da el ego de ellos, porque ahí se muestra como... ¿Cómo explicarlo? No sé, como la inteligencia, no sé, es que no sé cómo... ¿Sí me entienden? No. No, continúa porque lo podrías explicar mejor. Pues es que ahí se da por hecho, sí, es el conocimiento del científico. Entonces cuando el científico no encuentra una solución, ahí, no sé, se siente mal y va a intentar siempre encontrarla. Se frustra. Exacto. Ok. Pocos creen que sus investigaciones causen novedad importante. El fracaso de lo esperado se atañe al investigar. Ahí siempre la ciencia, cuando un científico fracasa, siempre le echan la culpa al científico, pero ahí no se dan cuenta de las variables. O sea, el científico no fracasa, o sea, le echan la culpa al científico, pero ahí no se dan cuenta que el fracaso porque sí, sino porque hay unas variables que no permitieron que él solucionara el problema. Ahí también dice que los enigmas que nosotros nos planteamos no son tan grandes como la imaginación que nosotros tenemos. O sea, la imaginación que nosotros tenemos siempre va a ser mucho más grande que los enigmas. Ok, muy bien. Piensen en lo siguiente, comunicadores, narradores, ustedes que son tan creativos. No tengo reloj, ¿qué hora es ahí? Perdón. A ver, porque es que empiezan, yo no sé, siempre le agregan 20 minutos. Mucho ojo con eso, ¿no? No, mucho ojo con lo que está. Concéntrense, enfóquense. Vale, cuando analizamos cualquier tipo de situación y de problema, miren lo importante también que es el recurrir a la capacidad intelectual de cada una de las personas que intervienen en ese problema. Es muy interesante mirar cómo las características del científico determinan muchas veces la investigación. O sea, ahí hay otro limitante. Entonces miren que ahí estamos hablando de varios limitantes. Hay unas variables, ¿cierto? Hay un método que es escaso y hay una persona que está realizando ese método. Así que miren tan limitado que es, y aún así hemos logrado lo que hemos logrado, ¿no? Pero lo que se plantea acá, que es muy interesante, es que a partir de de superar estas barreras y de poder romper los paradigmas, es como podemos dar los grandes pasos que hemos dado hasta este momento. ¿Bien? Y en ese sentido juega un gran papel la creatividad del investigador. Y es algo por lo que ustedes por lo general se subestiman. Mucho ojo con el criterio que ustedes arman cuando tienen sus propuestas. Ciertamente hay algo, y es que a veces están cortas porque no hay un sustento
digamos, apoyándose en cosas que ya se han investigado, que eso también es importante tenerlo. O sea, el bagaje de lo que ya se ha investigado me permite desde ahí apoyarme para poder impulsarme. Cuando yo no tengo ese bagaje, muy probablemente no tengo ese apoyo para poder dar ese gran paso, porque tengo muchas incertidumbres. ¿Listo? Y las incertidumbres causan inseguridades, y las inseguridades generan que ustedes no confíen en lo que ustedes podrían plantear desde la creatividad. En los procesos como los que realizamos en cultura organizacional, es fundamental ser creativo. Así sea para hacer preguntas. Recuerden, ¿qué problema hacer preguntas, no? Es duro, hay que hacerlo. Pero es un trabajo mental muy fuerte. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Bueno, también habla de cómo la ciencia puede resolver todos los enigmas o las formas. No hemos acabado, vamos a decir que tiene 4. No hemos acabado, ¿listo? Pongan atención, por favor. Con base en lo que decía la primera parte, el profe habla de cómo los científicos se inclinan a eso y a demostrar las cosas que ya estaban escritas por los paradigmas. Entonces tratar de demostrarlas de diferentes formas. También trae ya lo que acaba de decir el profe, cómo se puede ver diferente cómo puede realizar las cosas diferentes. Por ejemplo, trae un ejemplo de un rompecabezas. Digamos que un rompecabezas lo puede armar cualquier niño, pero de una forma. Pero entonces cualquier otra persona, ya fuera un ingeniero o de diferente índole, podía armarlo viéndolo como un plano o de diferentes formas como él lo quisiera armar, no como estaba diseñado inicialmente. También traía otro ejemplo de lo de las leyes de Newton. Por ejemplo, aquí decía los máximos de dispersión, creo que era una máquina, algo así. Los máximos de dispersión de electrones que fueron considerados más tarde como índices de longitud de onda de los electrones no tenían significado aparente cuando fueron observados y registrados por primera vez. Antes eran utilizados como una medida para hacer algo. Ya después, en el futuro, tiempo después, tuvieron que ser relacionados con una teoría que predecía el comportamiento ondulatorio de la materia en movimiento. O sea que después de eso trataban de resolver y mejorar, acorde con lo que decía el profe, mejorar toda esa máquina y las leyes tratar de compararlas de diferentes formas. Ajá, poder de observación, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Pues continúa. es mejor digo que la pegué para terminar y ¿no? Sí, dale. Bueno, entonces, digamos, a partir de eso hablaba acerca de la termodinámica. Entonces, según cómo está ley, de las leyes de la termodinámica. Entonces, digamos, espera, otra vez. Bueno, por favor, esa parte la quitamos en la Y ahora sí. Entonces, a partir de eso hablaban de las leyes de la termodinámica y decía que actualmente pues sigue vigente y que se siguen como los mismos lineamientos. Pero entonces, digamos, no por eso es lo mejor o la más efectiva para seguirla. Y eso nos pasa como, digamos, en la investigación. Digamos, no porque se siga este procedimiento en esta investigación, necesariamente se tenga que seguir, digamos, en la que yo voy a hacer. Entonces, asimismo, en cuanto a las teorías, sino específicamente como en la instrumentación. Tú escoges el instrumento que a ti más te gusta o según el uso que le vas a dar. No siempre se tiene que seguir como las mismas reglas. Entonces, los científicos digamos, hay una idea principal, ¿no? De ahí. Los científicos físicos creían que el universo estaba compuesto por partículas y fenómenos naturales que se constituían por forma, tamaño, movimiento e intervención corpuscular. Entonces, digamos, esa idea se podía dividir entre metafísico, que fue lo más antes, y metodológico. Entonces, digamos, ahí en lo metafísico se podía derivar esa idea entre lo que contenía y lo que no contenía. Y el universo era solo materia formada en movimiento, digamos, una idea principal acerca de esa problemática o esa primera idea planteada para la investigación que se va a realizar.
Y lo metodológico, cómo deberían ser las leyes finales y las explicaciones fundamentales. Ya es como tal el proceso, eso fue lo que yo entendí. El proceso, y entonces ahí decía que es como especificar el movimiento y la interacción corpuscular que había en ese momento, pues, en el universo. Digamos, también otra idea es ningún hombre científico. El científico debe interesarse por comprender el mundo y por saber precisamente el orden. Entonces, esa idea o ese compromiso que tiene como tal con la investigación es lo que lo tiene que llevar a comprender y analizar todos los detalles que lo va a llevar a darle la solución. ¿Se acuerdan cuando estaban hablando ahorita de la frustración que se tiene frente a no poder alcanzar un descubrimiento? Y que tiene que ver mucho con que las variables que están afectando la observación, digamos, no es lo mismo que uno esté en un lugar que en otro cuando esté analizando un fenómeno, sea el que sea. En algún momento voy a contar con las condiciones, ya sea de tiempo, de espacio y de materia, para poder alcanzar una respuesta. Ahora, lo nuestro muchas veces no necesariamente está cimentado en la materia, nuestro campo de estudios. El campo de estudio es bastante simbólico, de hecho, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes hagan algún tipo de estudio cultural, en algún caso va a jugar un gran papel lo que ustedes conocen de la cultura y va a generar que ustedes puedan tener un mayor poder de observación. Así que es muy importante en ese sentido valorar cada momento en el que ustedes pueden acceder a la cultura y contemplar la cultura. Por eso yo les digo, y por eso les pongo a leer, y por eso me interesa que aprendan y que lleguen a un punto de conocimiento con el que puedan tomar decisiones en ese sentido, ¿sí? Lo decía Descartes y lo decía Kant. La mejor manera de conocer el mundo, la mejor manera de aprender es viajando. Eso lo decía Descartes, tenía plata. Kant no tenía plata, pero entonces hay otra manera de conocer el mundo y es leyendo. Así que pues como no tengo plata para llevarlos a pasear, yo los pongo a leer. Entonces la idea es que tengan en cuenta de estos principios cuáles son ese tipo de barreras. Todo el tiempo nos están planteando barreras que tenemos, ¿listo? Y con las cuales nos podemos sentir identificados. Ojo, nos están hablando de métodos científicos, nos están hablando de física, ¿cierto? Nos están hablando en algunos casos de matemática, pero es completamente una analogía que podemos llevar a cabo en nuestro estudio. ¿Qué pasa, Juliana? No, matemática, física. Pero, ojo, no vamos a ver matemática ni física nosotros, o sea, no se preocupen porque tampoco. La máxima matemática que vemos es lo de la matriz de Weber. Y ya, listo. Bien, ¿vas a terminar? Sí, como lo último ya. Esa discusión que tú dices es entre enigmas y las reglas, es decir, como es lo que uno va encontrando a lo largo de la investigación, es lo que da como tal el resultado. Y digamos aquí dice, las reglas se derivan de los paradigmas, pero estos pueden dirigir la investigación sin reglas. O sea, no como tal se tiene que seguir el lineamiento, sino muchas veces también hay que ver como más estrategias o... ¿cómo se dice? ¿Cómo? No. Como más... Sí, como otras adaptaciones, no siempre se tiene que hacer el mismo enfoque para realizar la investigación. Ok, muy bien. ¿Qué hora es? Bueno, haremos ahí.